Quiero invitarles a buscar en sus Biblias la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. Esta mañana el mensaje se llama El Dios ante el cual debemos humillarnos y esperar. Estaremos estudiando tres cosas: la gracia de la sujeción para los jóvenes, la gracia de la humildad para todos y la gracia para aquellos que esperan en el Señor. Capítulo 5, versículos 5 al 7. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En los versos 1 al 4, en días pasados, vimos cómo el apóstol Pedro le dice a los ancianos cuál es su labor delante del Señor. Ellos deben de apacentar la grey de Dios, y también les recordó cuál es la recompensa a todos aquellos que han sido llamados al ministerio pastoral. Algo que no se dice, pero que está implícito en el pasaje, es que esas ovejas a las cuales pastorean esos pastores deben estar sumisas a sus pastores bajo la autoridad de ellos. Y el apóstol Pedro les dice que ellos deben de tener ese señorío, pero no como imponiendo, sino siendo ejemplos de la grey. Así decía el apóstol Pedro. Entonces, sabiamente, Pedro les dice a sus ancianos que en especial su ejemplo será una forma en que las ovejas le seguirán y harán lo mismo que el pastor. Por donde camine el pastor, ahí van a caminar las ovejas. Por eso es tan cierto que conforme la vida de los pastores crece, así debería crecer la iglesia, porque debe ser un ejemplo para ellos en todo lo que corresponde a una vida cristiana que sigue a Cristo. ¿Qué labor de amor y cuidado realizan los pastores sobre la grey? Y sobre esto entonces deben ser estimados, deben ser apreciados y recordar que finalmente la recompensa que esperan estos hombres de Dios es la que Dios les va a dar. Anhelar esa recompensa no es malo, porque Dios la promete. Dios la promete y es un verdadero estímulo para los siervos de Dios a través de todos los tiempos. Siervos de Dios que han dado su vida, que han sufrido, que han sido lastimados, que han sido acusados falsamente, malentendidos, que han amado al pueblo de Dios aunque el pueblo de Dios no los haya amado. Recordarles que la recompensa final la va a dar el príncipe de los pastores. Eso es un consuelo. Solo la gracia de Dios, solo la gracia del Señor los puede sostener anticipando aquel día de la venida de Cristo. Cristo no olvidará su labor. Ellos recibirán el reconocimiento de Cristo en gloria. Entonces, en el versículo 5 comienza, y la primera palabra que nosotros tenemos ahí es un igualmente. Eso es un conector de lo que viene, lo que ha pasado en los versos anteriores con lo que ahora va a suceder. Lo mismo hizo el apóstol Pedro en un pasaje pues anterior, en el capítulo 3. En el capítulo 3 decía: asimismo vosotras mujeres. Entonces son esas palabras que nos ayudan a conectar una parte que ha pasado con la otra. Y ahora entonces él va a hablar de una forma particular a los jóvenes. Y muchos han creído que eso se refiere a los hombres viejos, porque dice: igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos. Pero la palabra presbíteros que se usa ahí puede ser usada para hombres ancianos mayores, personas muy adultas, pero en el contexto del que estamos, sin sacar ese mismo sentido,
tiene que referirse a los pastores porque dice igualmente. Entonces lleva ese sentido de pensamiento, lleva esa misma idea de que se refiere a los pastores. Y Pedro se refiere a estos jóvenes y debemos entender que no necesariamente es lo que nosotros llamamos un adolescente, como a veces nosotros entendemos ese tipo de edad que puede estar ahí como entre la niñez y la adultez, que de hecho la Biblia no se refiere mucho a eso. Eclesiastés habla un poco de eso, pero cuando la Biblia habla de esa juventud, más bien habla en otro sentido, no en ese sentido que nosotros pensamos. Por ejemplo, cuando Pablo habla a Timoteo, le dice que nadie tenga en poco tu juventud. Le dice así, si no sé ejemplo de los creyentes en conducta, fe. Bueno, le dice así, pero no era que Timoteo era un jovencito de 18 años o 17 años, no. Muy posible, era un hombre que andaba de los 30 años para adelante, posible hasta unos 40 años. Entonces no es ese sentido que muchas veces nosotros lo tenemos. Y muchos lo consideraban joven para el ministerio y por eso la exhortación de Pablo a Timoteo. Pero ¿por qué razón Pedro se dirige exclusivamente a los jóvenes? Bueno, muchos jóvenes, y no estoy hablando necesariamente de todos, cuando llegan a las iglesias, pueden ver a esos hombres maduros, a esos hombres ya mayores en edad, a esos hombres que están así, y llegan con toda su fuerza, su energía, su deseo de cambiar cosas, de hacer cosas nuevas, de hacer algo diferente. Y entonces ven a esos hombres como obsoletos, como pasados de moda, como dicen, no, aquí hay que cambiar unas cosas, porque esto ya está muy viejillo, hay que renovarlo. Queremos escuchar cosas nuevas, queremos hacer algo diferente, queremos ver que algo se adapte a las condiciones. Hay que adaptar, hay que ponerse como a la moda. Nuevas ideas. Esos pastores que toman tanto para tomar una decisión, y más esos reformados que duran para decidir algo. Pedro está llamando a los jóvenes a la unidad de la iglesia. Él está diciendo, ustedes deben ponerse bajo la autoridad de los ancianos o pastores de la iglesia. Recordarles, ellos están aquí porque Cristo los ha puesto, porque están puestos por la voluntad del Señor. No debe existir entonces algún tipo de competencia entre los ancianos y jóvenes, y porque esto es caer en la trampa del diablo. Y nosotros podríamos pensar que Pedro, hablando hasta en él mismo, en su etapa de juventud. Ahora Pedro ya tiene muchos años, ya han pasado muchos años. Y ese Pedro era, ¿verdad?, toda energía, no pensaba, me voy ahí, es el Señor, me tiro al agua. Bueno, tantas cosas, ¿verdad?, que hizo el apóstol Pedro, posiblemente en una etapa bastante joven. Y ahora hasta él mismo está viendo que no debe ser así. Posiblemente muchas veces decisiones apresuradas, y tuvo que aprender a ser obediente y ser reprendido. Los pastores o ancianos deben estar llenos de prudencia y se les debe reconocer por su sabiduría que debe venir de la palabra de Dios y no necesariamente por la experiencia personal, sino por la palabra de Dios. Esa autoridad que Dios ha puesto en las iglesias son los pastores, los cuales deben buscar el bien de las almas y la gloria de Cristo. Y es triste, es muy triste, y lo podemos ver en nuestros días, que pastores han cedido a la presión de los jóvenes en las iglesias. Han cedido. ¿Por qué? Para no perder los jóvenes. Porque si hago estos cambios, se me van a ir los jóvenes de la iglesia. Y aquello entonces va a ser un problema. Recuerdo particularmente el comentario del pastor Francisco allí en la iglesia de Higuito, cuando el Señor comenzó a llevarlos a una reforma bíblica. Dice que una de las cosas que más impactó su vida fue el asunto con la sociedad de jóvenes. Porque la sociedad de jóvenes era un asunto de solo actividades y cosas y la fiesta, ¿verdad? Y planear aquí, planear allá.
convencido él de que los jóvenes lo que necesitaban es ser enseñados en la palabra del Señor y ser llevados a Cristo. Y comenzó a quitar muchas cosas de la sociedad de jóvenes de ese tipo. Se fueron montones de jóvenes, muchos, quedaron pocos. Y recuerdo sus palabras decir, aunque se hayan ido, ¿sabe qué, hermano? Me alegro porque estos son los que quieren seguir a Cristo. Estos son los que verdaderamente quieren las cosas de Dios. Y ahí se quedó. Y gracias a Dios por no ceder a las demandas de muchos, sino llevar a la iglesia la palabra de Dios. Policarpo, quien fue discípulo de Juan, en su carta a la iglesia de Filipenses, obviamente esto es parte de la historia bíblica y documentos que a veces podemos hacer referencia. Él dice, de la misma manera, también los jóvenes deben ser intachables en todo, sometiéndose a los obispos y diáconos como a Dios en Cristo. Decía, en aquellos tiempos, aunque nos pareciera, ¿verdad? Que no, Él da también esa exhortación. El texto nos parece indicar, aquí en lo que estamos viendo, dice, igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. El texto nos parece indicar dos cosas al mismo tiempo. Una es la sujeción a los ancianos en todo aquello que sea obviamente bíblico y al mismo tiempo la sumisión unos a otros. Y esto es una verdad que no solamente el apóstol Pedro ha dado, sino también el apóstol Pablo en Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y está en el contexto de la vida familiar. En primer lugar, el esposo a quien debe sujetarse es a Dios y todos debemos estar sujetos a Dios, pero dice sométanse unos a otros. ¿De qué manera? El esposo debe someterse en el sentido de guiar y liderar esa familia y la esposa someterse en ser esa ayuda idónea para ese varón que Dios le ha dado. Unos a otros. Y esto no es diferente entonces de lo que el apóstol Pedro nos está diciendo aquí. Y en el caso de los jóvenes, deben aprender a someterse en obediencia y reconocer la autoridad de sus mayores dada por Dios. No significa que los jóvenes no tengan cosas que aportar o que deben hacer las cosas como autómatas. No es así. Lo que Pedro dice es que no trates de ponerte en una posición que Dios no te ha puesto. Aprende a estar bajo la autoridad que Dios ha puesto en los pastores con humildad. Y nosotros escuchamos muchas veces las palabras de los jóvenes. Yo lo sé. No necesito que me lo diga. Yo sé cómo hacerlo por mí mismo. A mí eso no me va a pasar. Prontamente el orgullo y la arrogancia salen a la luz. Y no deberíamos también esperar de los jóvenes una burla hacia los adultos, hacia las autoridades, especialmente a los pastores, a los que predican la palabra de Dios. En Segundo de Reyes, capítulo 2, hay un caso muy interesante. Está el siervo de Dios Eliseo y unos jóvenes, 42 jóvenes, se burlan de él. ¡Calvo, sube! ¡Sube, calvo! Siervo de Dios se vuelve y los maldice. Un oso sale y mata a 42 jóvenes. Terrible. Aquellos jóvenes sufrieron en un instante la ira de Dios por su burla y la falta de respeto. Los padres cristianos deben criar a sus hijos en el temor del Señor y enseñarles a honrar a Dios y a todos aquellos que predican la palabra de Dios y en especial a sus pastores, dice el pastor Vicky. La juventud es un tiempo para aprovechar esa fuerza y vigor para servir aún más al Señor y también a otros. Pero también es un tiempo donde se necesita atesorar la sabiduría que solo Dios puede dar y alejarnos de toda necedad. En los Proverbios de Salomón, capítulo 1, dice así: los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia
y cordura. Inteligencia y cordura. Amados hermanos, ya los que tenemos tiempo, por la gracia de Dios, y Él nos ha traído a sus caminos, de cuántos dolores y tristezas nos hubiéramos evitado si en el tiempo de nuestra juventud hubiéramos escuchado el consejo de nuestros padres, de nuestros pastores. Si hubiéramos atendido a la voz de Dios, de cuántos dolores y tristezas nos hubiéramos evitado. Pero tercamente y neciamente seguimos nuestro propio camino. Vamos a pedir al Señor entonces esa sabiduría, esa cordura, esa inteligencia, esa humildad que solamente Dios puede dar. Entonces aquí vamos, la gracia de la humildad. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Pedro entonces nos indica la gracia que todos necesitamos para la sumisión y es la humildad. Ya que la sumisión y la humildad son hermanas, caminan juntas. La forma en cómo vemos aplicada la sumisión de forma más evidente es en la humildad que tengamos hacia otros. La Biblia habla acerca de la humildad y dice en Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pero como en todo, me refiero a la Biblia, nuestro entendimiento de la humildad, primero para poder entender cómo tratar a otros, de lo que dice aquí en Filipenses, debemos primero entender a Dios y comprender quién es Dios. Porque si no, no vamos a poder comprender cómo tratar a otros superiores a nosotros mismos. Y entonces el apóstol Pedro nos lleva a esto. Ese pasaje que está ahí, dice humillados, dice, y Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El apóstol Pedro lo trae de la Septuaginta. Porque dice, Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Pero si nosotros buscamos en nuestras Biblias, en Proverbios 3:34, dice así, ciertamente Él, por lo menos en la versión Reina Valera 60, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Simplemente está haciendo una referencia a aquella versión de la Biblia de aquel tiempo antiguo. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad ante Dios es la base de todas las relaciones de nuestra vida. No podremos comenzar a sentir ninguna humildad hacia otros hasta que sintamos una profunda humildad ante Dios. De nuevo, no podremos sentir una verdadera humildad ante otros hasta que primero no la sintamos ante Dios. Primero es ante Dios. Cuando por su gracia nos vemos y seamos conscientes de nuestra condición como criaturas y pecadores, ante aquel que es el Creador, el Dios santo y majestuoso, entonces comprenderemos nuestra verdadera condición en la cual estamos. Y no desearemos entonces compararnos egoístamente con otros. En la medida en que seamos entendidos de nuestra condición. ¿Y cuál es la condición? Dios se acuerda de que somos ¿qué? Polvo. Y la excelsa grandeza del Señor, entonces evitaremos la tentación del orgullo y el deseo de ser más que otros. La Biblia nos muestra varios pasajes en relación a esto. Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El Dios Santo con los humildes. Isaías 66:1 y 2. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo?
Mi mano hizo todas estas cosas, y aún así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. El Dios excelso, el Dios grande, el Dios que no puede ser contenido en un lugar, sino que es el Dios supremo, poderoso y grande que no tiene comparación, que habita en la eternidad, creador de todos los seres y ante el cual los hombres deben humillarse. Dios no tendrá delante de sí alguno que se levante orgulloso, sino que estarán delante de él todos aquellos que reconocen su incapacidad y pobre condición. Así que la humildad ante Dios tiene que ver entonces con un temor a Él que comienza con una perspectiva, escuche esto, elevada de quién es Dios. Elevada de quién es Dios. Nosotros recordamos a Moisés, ese siervo de Dios. Ante la presencia de Dios, se humilló, se arrodilló. Nosotros también recordamos en Isaías capítulo 6 la visión del profeta Isaías, cuando está delante de aquel Dios grande, alto, sublime. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Ay, soy como muerto. Cayó la humildad delante de Dios. El apóstol Pedro nos recuerda entonces que ningún orgulloso estará delante de Dios. Ninguno. El orgullo hace que los hombres sean burladores y Él mismo se burlará de ellos. De aquellos que se enaltecen, Dios se burla y los pone por el suelo. La Biblia da muchos ejemplos de esto. Y uno de los más recordados es de aquel rey de Babilonia, Nabucodonosor. Ese rey se exaltó. Quiero invitarles a buscar Daniel 4. Daniel 4, versículo 28. Ezequiel, Daniel, capítulo 4, versículo 28. Dice, todo eso vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede, ¿qué? Humillar a los que andan con soberbia. Qué recordatorio a nuestras vidas. Ningún orgulloso podrá mantenerse delante del Dios. Él tratará con todo aquel que no teme a su nombre. Él se burlará de los burladores. Es la poderosa mano de Dios. ¿Cuántos se han enorgullecido de logros que según fueron por su propia mano, por sus esfuerzos, por su habilidad, y no reconocen que existimos, nos movemos y somos
por la bondad de Dios, solo por eso, porque así Dios lo quiere. Juan Carlos Ryle, comentarista bíblico, dice: ¿queremos conocer la raíz y la fuente de la humildad? Una palabra lo describe: la raíz de la humildad es el conocimiento correcto. Aquel que verdaderamente se conoce a sí mismo y conoce su propio corazón, a Dios y su infinita majestad y santidad, a Cristo y el precio que pagó por la redención del hombre, nunca será orgulloso, nunca. Conocer a Dios y conocerse a sí mismo. Oramos y pidamos al Señor entonces un corazón humilde, un corazón que desee conocerlo más a Él y que conozcamos también nuestros corazones por medio de su palabra. Una de las evidencias más notorias de la humildad entonces en los hombres, ¿qué será? El temor a Dios, temer a Dios, temer su palabra, como lo escuchamos, temer a Dios. No leemos nosotros la Biblia para hacernos más sabios. Bueno, debemos sí conocer más. Dios quiere que crezcamos en conocimiento, pero no para ensancharnos, no para envanecernos, sino para temer más su nombre. Conocerlo a Él, amarlo más, servirlo mejor. Reconocer ante cuál Dios estamos. El apóstol Pablo, aún con tanta gracia que Dios le había dado, un hombre de unas capacidades enormes. Lo que Dios le mostró a él, lo que él sabía, las cartas que pudo escribir. Como estamos estudiando en Romanos, las cosas que están escritas ahí, cómo el Señor lo llenó de tanta sabiduría para escribir tanto. Aún así, una de las cosas en la vida del apóstol Pablo fue reconocer cada vez más su pecado. Yo soy el primero de los pecados. Yo estoy ahí, decía en su testimonio. Aquel que fue un blasfemo, un injuriador, un perseguidor, la gracia del Señor lo alcanzó. Y yo soy el primero de los pecadores, salvado solamente por su misericordia y por su gracia. Y eso pasa en los humildes. Caminan reconociendo en el temor de Dios que son pecadores y que la gracia fue lo que los alcanzó. Una de las cosas que debemos de reconocer y andar humildemente en todo momento y en alabanza a Dios es por habernos salvado. Entonces, habernos salvado. Busquemos 1 Corintios 1, versículo 26. 1 Corintios 1. Versículo 26. Dice así: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Alabado sea Dios. Es por pura misericordia, por pura gracia. Una y otra vez debemos reconocer que no hubo nada en nosotros, solo fue su gracia. Y no solamente en el momento de la salvación, nosotros continuamos así. La vida cristiana debe ser una vida en servicio humilde a Dios. En 1 Corintios 4:7 Pablo decía: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no haya recibido? Y se lo reviste. ¿Por qué te glorías como si lo hubieras recibido? ¿De qué te glorías? Si podemos predicar, si podemos enseñar, si podemos ayudar a otros, es por la gracia y la misericordia de Dios, por la bondad de Dios. Pablo decía también: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. 1 Corintios 15:10. Toda capacidad y esfuerzo solo lo debemos atribuir humildemente a la gracia de Dios para nosotros. Quiero invitarles a buscar Deuteronomio capítulo 8.
Deuteronomio capítulo 8, versículo 17 y 18. El Señor, conociendo el corazón de los hombres, de su pueblo, y cómo los iba a bendecir, les dice esto. Voy a leer del 16, dice: que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esa riqueza. Y Dios le dice: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Toda esa riqueza que Dios les había dado tenía un propósito: cumplir la promesa de Dios. No era para que se ensancharan y se glorificaran a sí mismos diciendo: cuán rico soy, mira cuánto tengo. No, Dios tenía un propósito con haberles dado eso: cumplir su promesa. Pero aquellos querían glorificarse a sí mismos, exaltarse por las cosas que habían tenido. Cuidemos nuestros corazones y bocas delante de Dios para siempre con humildad. Atribuir todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hemos logrado a la misericordia y a la gracia de Dios nada más. Pero volvamos a la relación de la humildad y la relación con otros. La humildad es el resultado del fruto del Espíritu Santo en nosotros. Hay personas que se creen de forma innata humildes. Es que yo siempre he sido una persona muy humilde. Eso es orgullo, ya aún decirlo. La humildad que tenemos, la humildad bíblica, es un fruto del Espíritu Santo en nosotros. Porque naturalmente en nosotros lo que hay es orgullo. Eso es. Arrogancia es lo que hay en nuestros corazones. Solo de Dios puede venir eso, pero también Dios nos llama a cultivar esa humildad. En Filipenses 2:3, la Biblia nos dice que la humildad es una consideración sincera y honesta de estimación de otros, o que otros son más importantes que nosotros mismos. En Romanos 12:10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. Entonces debemos poner a los demás por encima de nosotros mismos en asuntos de posición, interés o necesidad. Quiero que busquemos Lucas capítulo 14, versículos 7 al 14. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 7. Lucas 14, 7. Dice así: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciendo: cuando fueres convidado por alguna a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga: da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿De qué manera Dios exalta a los humildes? Primero debemos saber que será en el debido tiempo, como dice el apóstol Pedro. Eso nos hace esperar en el Señor, pero el momento siempre llegará, porque Dios nunca olvida a su pueblo, nunca. María, llena del Espíritu Santo, dijo en relación al anuncio de la venida de Cristo: hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos, exaltó a los humildes y a los hambrientos colmó de bienes, a los ricos envió vacíos, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Dios no olvida a su pueblo y a los suyos. Él envió a su Hijo Jesucristo. Dios envió a su Hijo y no se olvidó de la promesa. Dice el Señor: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor no olvida a aquellos que reconocen su condición y necesidad. Esto no significa en ninguna manera que obligamos a Dios, como intentando: voy a portarme humildemente y entonces Dios me va a reconocer.
No podemos hacer eso, es una falsa humildad. El tiempo en que Dios levanta a los suyos está en Él. Pero debemos recordar que finalmente será el día final, cuando Dios reconocerá a los suyos. Él vendrá en gloria. Ese Dios magnífico y poderoso, nuestro Salvador y Redentor, y los suyos serán glorificados con Él y exaltados como su pueblo. Dios en su bondad ha exaltado en esta vida a muchos ha exaltado, a muchos les ha dado riquezas, a muchos ha levantado delante de otros y las ha puesto, pero para que exalten el nombre de Dios. Y si Dios te ha dado una posición alta delante de otros, es para que honres y glorifiques el nombre de Dios, no para que te exaltes a ti mismo. Uno de esos ejemplos que nosotros tenemos en la Biblia lo encontramos en 2 de Crónicas 26. Quiero llevarlos ahí. 2 de Crónicas 26, versículo 6. 2 de Crónicas 26, 6. 26, 6, sí. Dice así, bueno, de los versículos, para no hacer muy largo, de los versículos 6 al 15, tal vez usted pueda leerlo en la tarde, vemos cómo Dios levantó a este rey Usías. Cosas increíbles, si usted lee ahí, usted en ingeniería, bueno, cuando uno lee eso dice, bueno, qué avances están sucediendo ahí, solo por la gracia de Dios. Y al final del versículo 15, vea lo que dice. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. ¿Quién lo ayudó? Dios. Versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. La historia termina mal, termina muy mal. Se llena de lepra. Lo sacan los sacerdotes del templo por su orgullo, por sentirse, por hacer algo que no tenía que hacer, aún siendo rey. Él tenía que glorificar a Dios y no haciendo esto. Terminó en su casa, murió en sus días lleno de lepra, guardado ahí, una condición terrible. Cosas como estas nos recuerdan que si Dios nos exalta, que si Dios nos levanta en esta vida, porque realmente al final lo que debemos esperar es que Él nos exalte, pero si Dios tiene en su gracia exaltarnos es para gloria de Él. Y que Dios nos guarde nuestros corazones de sentirnos fuertes, orgullosos. Eso es pecado. De hecho, solo ha habido uno humilde en esta vida. El más humilde de todos los hombres que no pecó, porque la Biblia habla de Moisés como un hombre humilde o manso. Pero aún el más humilde de todos los hombres, sin pecado, y que fue y es glorioso, y es nuestro Señor Jesucristo. Solo Él. Filipenses 2 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Que Cristo se haya humillado. Por esa razón hay salvación para su pueblo hoy. Hay salvación. Su perfecta obra, su perfecta vida. Y un día los suyos estarán con Él. Pero también aquellos que no le reconocen, aquellos que no se humillan delante de su presencia, en aquel final día van a tener que doblar la rodilla y reconocer que Él es Dios. Pero no habrá salvación para ellos, sino condenación eterna. Señor, ayúdanos a andar en humildad como tu Hijo Jesucristo, como un fruto de la obra de tu Espíritu Santo en los salvados.
Hoy Dios nos manda a humillarnos y a reconocer nuestro pecado, pero también aquel que se humilló por nosotros nos hace ver también nuestra necesidad de ser enseñados por su palabra lo que es la verdadera humildad y dejar todo orgullo y pedirle al Señor a vivir humildemente, sirviéndonos unos a otros, no buscando primeramente nuestro bien sino el del otros, y usando lo que Dios nos da, ya sea mucho o poco, para su gloria. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir humildemente. Dios nos ayude a vivir en humildad. Finalmente, la gracia da para todos aquellos que esperan en el Señor, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Los humildes esperan en el Señor. Los humildes esperan en el Señor. Pero nos recuerda que no debe haber entre nosotros ansiedad. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo, dice el Salmo 55. La palabra ansiedad en el original griego significa como estar siendo tirado para todas direcciones, como estar, no saber para dónde voy. Eso es lo que indica la palabra. La angustia llega cuando no sabemos qué va a pasar y entonces actuamos orgullosamente, intentando resolver las cosas por nosotros mismos, confiando en nuestras capacidades, confiando en el dinero, confiando en la posición, confiando en nuestra salud. Pero el Señor nos dice, no, así no. Descansa en el Señor, porque yo tengo cuidado de ti. El Señor nos hace ir a Él. En Mateo capítulo 6, versículo 25, nos dice lo siguiente, si quiere buscar la cita. Mateo capítulo 6, versículo 25. Dice así: por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Por considerad los lirios del campo, que cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Descansemos en el Señor. Los humildes descansan en Él. Él tiene cuidado de nosotros. Los humildes descansan en el Señor. Por nada estéis afanosos, decía el apóstol en Filipenses 4, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una vida de humildad y confianza en el Señor se mostrará en una vida de oración. ¿Por qué tanto afán? ¿Por qué tanto afán? ¿Por qué tanta angustia? ¿Será que no te has humillado delante de Dios? ¿Será que estás caminando en tus propios caminos? Encomienda tus caminos a Él y Él enderezará tus veredas. Y Él traerá paz a aquellos que humildemente confían en Él y le buscan. Para finalizar este mensaje en esta mañana, tengo unas breves consideraciones. El mundo considera la humildad como una debilidad. ¿Sabía usted? Lo considera como una debilidad. Una debilidad que se debe evitar. Naturalmente el hombre es orgulloso y rebelde. Y los hombres se olvidan, como hemos escuchado, de que somos polvo. Muchas veces en la juventud creemos que somos invencibles, que tenemos todo el poder,
y que podemos lograr todo lo que deseamos, y especialmente sin el consejo de otros y sin el consejo de Dios. En la juventud llega mucho de eso. Yo puedo, yo. De parte de los pastores, quiero decirles esto: jóvenes, les amamos mucho. Humíllense delante del Señor. Escuchen la voz de Dios, escuchen la voz de sus pastores que les dicen: humíllate y conoce a Dios. ¿Y qué es lo que Él te pide? No sigas tu propio consejo. No sigas tu propio consejo. O puede ser que también llegues a la vejez y digas: ya yo sé tanto que ya yo no necesito que nadie me diga nada. Eso también es otro extremo que hay que evitar. Solo hay uno que es sabio y es Dios. Solo hay uno al cual podemos acudir. Él desprecia y aborrece a todos los altivos de corazón y de ojos. Los que creen que no necesitan de Dios ni de nadie. Ellos no estarán delante de Dios. Dios nos ha dado ejemplos en su palabra. Mira lo que le pasó a Nabucodonosor. Mira lo que le pasó a Usías. Mira lo que le pasó a 42 jóvenes por burlarse de la autoridad de Dios. Deja todo orgullo y humíllate delante de Dios. Reconoce tus pecados y ven a Cristo, creyendo que Él se humilló para salvar pecadores y que su sacrificio es suficiente. Queremos lo mejor para ustedes, jóvenes, y lo mejor para ustedes es Cristo. Es Cristo. Sé obediente al Señor, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, dice Proverbios 3. Reconócelo. Por otro lado, debemos cuidar nuestro corazón orgulloso en todo y ser humildes a la voz de Dios. Especialmente aquellos que hemos recibido aún mayor gracia y misericordia de Dios. Por la bondad del Señor en esta iglesia se ha predicado mucho, ¿sabían? Hemos recibido muy buena palabra. Por la gracia de Dios. Y se nos puede inflar el pecho. Y reformados. Mire, todo lo que tenemos es por gracia. Es por gracia. Y si de gracia hemos recibido, demos de gracia. Nunca nos exaltemos ante otros. Debemos ser reconocidos humildes porque somos hijos de Dios. Porque somos hijos de Dios. Y eso ha sido una misericordia. Entre más conocemos a Dios, debemos andar en más humildad. ¿Y sabe cómo se muestra eso? En servirnos unos a otros. Porque a veces parece que se nos olvida que somos polvo. Se nos olvida que necesitamos y que Dios ha puesto una iglesia para que nos sirvamos unos a otros y andamos en orgullo. Esos que no quieren servir, vea, parece que usted se está olvidando de quién lo salvó, se está olvidando de quién es Dios, se está olvidando de su vida. Revisemos nuestro conocimiento de Dios, nuestro andar en Dios. Cuidemos de no querer vestirnos de humildad, porque a veces queremos el vestido del orgullo. Cristo se vistió de una toalla y de un tazón para limpiar los pies de sus discípulos. Vistámonos de ese vestido de humildad. Que el Señor nos ayude a vivir así, para ser como Él. Para terminar en esta mañana, una iglesia que no ora, creyentes que no oran, están llenos de orgullo. Una vida de oración es la vida de todos los humildes. No descuides los tiempos de oración y que esta casa sea llamada una casa de oración. ¿Será posible ver hermanos orar en esta iglesia antes de que inicie el culto, pidiéndole al Señor: Señor, humilla mi corazón? Señor, trae personas a tus pies en esta mañana. ¿Será posible ver eso en esta iglesia? Humillados delante de Dios. Si mi pueblo me busca contrito de corazón, yo escucharé de los cielos. ¿Será posible?
¿Será posible ver un avivamiento en cuanto a la oración en esta iglesia los miércoles, desde la mañana hasta terminar el culto? ¿Será posible ver un mayor fervor y deseo en las oraciones de las reuniones de hombres y de mujeres al orar? Quiera Dios que así sea y mostremos que nuestra confianza está en Dios. Oremos. Dios, Señor, de toda gracia y de todo poder, gracias por recordarnos quién eres tú. Tú eres el Dios altísimo y grande. Yo no soy nada, no somos nada. Por gracia somos lo que somos. Que nunca vivamos orgullosos ni altivos, sino sirviéndonos unos a otros en amor, reconociendo tu salvación y dándote gracias. Líbranos, Señor, de ese pecado, de orgullo, de arrogancia, de altivez. Líbranos también del afán. Si no descansemos, Señor, en que tú cuidas de nosotros. Haz de nosotros una iglesia de oración, una iglesia que te busca. Te pido por los jóvenes de esta iglesia, oh Dios, trata con ellos. Que ellos puedan buscarte de corazón. Que sean entendidos de quién eres tú y humildemente te busquen. Trata, Señor, con todos nosotros en esta iglesia. Gracias y te alabamos, y esto lo pedimos en tu Hijo Jesucristo. Amén.